Apple, cuando lanzó la primera generación de MacBook Air, lo que hizo fue convertir este ordenador en el estándar de los Ultrabooks y además hacer que allá donde mirases, ya fuese en las universidades o en las salas de espera de los aeropuertos o incluso en las agencias de publicidad, lo que te encontraras allá donde mirases fuesen MacBook Airs. Y en 2018 necesitaba urgentemente un lavado de cara, y este es el nuevo MacBook Air de 2018. Apple ha cogido la lista de todas aquellas cosas que necesitaban ser mejoradas o ser actualizadas y en lugar de crear un producto revolucionario como lo fue el Air en 2008, lo que han hecho ha sido evolucionar todas esas características que la gente llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo. A simple vista cuesta mucho diferenciar el MacBook Air del diseño de un MacBook Pro, y una de las únicas constantes en ese diseño que han quedado desde entonces ha sido el diseño en cuña. La parte que se acerca a la bisagra es ligeramente más ancha que la parte que se acerca más hacia el trackpad. Utiliza el diseño unibody característico de los ordenadores portátiles de Apple. Y bien, en cuanto a la elección de puertos, lo que nos encontramos en uno de los laterales son dos puertos USB-C, también tipo Thunderbolt, que permite conectarle otros periféricos e incluso pantallas 5K. Y al otro lado sigue conservando el jack. Una de las características que hizo que el MacBook Air se convirtiese en un ordenador icónico fue ese diseño fino y también un peso muy ligero. Pero es que esas características actualmente las comparte con su hermano más pequeño, que es el MacBook sin apellidos, y su hermano mayor, que es el MacBook Pro. Es interesante ver cómo Apple ha colocado a medio camino el MacBook Air entre el MacBook y el MacBook Pro. Su interior parece prácticamente calcado de un MacBook Pro de 13,3 pulgadas. La pantalla, el panel, efectivamente es de 13,3 pulgadas, también como los anteriores MacBook Air. Pero una cosa que sí que ha cambiado ha sido el tamaño de los marcos. Esta vez lo que han hecho ha sido reducirlos bastante más y ha afectado al tamaño del dispositivo, que es más pequeño que los MacBook Air que teníamos hasta ahora. Bien, la pantalla de este MacBook Air es ligeramente diferente a la del MacBook Pro. Tiene menos colores, la resolución es exactamente la misma, pero también tiene menos luminosidad. ¿Y esto en qué te puede afectar? Si vas a utilizar el ordenador a plena luz del día en la calle, probablemente al tener una luminosidad más baja no vas a ver la pantalla tan bien como la verías, por ejemplo, en un MacBook Pro. Pero es en ese tipo de condiciones lumínicas tan especiales. Por ejemplo, si estás en una oficina bien iluminada y no te está dando un rayo de sol directamente en la pantalla, vas a poder ver la pantalla perfectamente bien como la de cualquier otro ordenador. Bien, el teclado es un teclado mariposa de generación 3. Son esos nuevos teclados de Apple que tienen menos recorrido en las teclas y que te tienes que acostumbrar a ellos, porque al principio, si pasas de un teclado más tradicional que tiene más recorrido a este que tiene menos recorrido, va a parecer que no estás pulsando correctamente las teclas, y sí que lo estás haciendo. Pero posiblemente, y para mí, la joya de la corona de los portátiles de Apple es el trackpad. En este caso han metido un trackpad gigantesco. El trackpad para mí es una de las cosas principales, porque al final es la forma en la que tú como ser humano estás interactuando con la máquina de forma más constante. Y tener un trackpad que registra bien lo que tú estás intentando hacer en el ordenador, para mí me parece fundamental. A los lados del teclado nos encontramos con dos altavoces en estéreo. Suenan bien, suficientes para ver la mayoría de las películas, vídeos en YouTube, series en Netflix, lo que vayas a hacer habitualmente con el ordenador. Obviamente, si quieres montarte una fiesta en casa con un ordenador, olvídalo, y menos con lo finito que es. Una cosa interesante que han incorporado en el MacBook Air ha sido la forma que tienes de desbloquear el ordenador. En este han incorporado el sensor de Touch ID, ese mismo que ya existía en los iPhones hasta la generación 8, para desbloquear el ordenador y entrar en tu sesión. Y bien, es que junto con este sensor han metido un chip, el T2, que también nos encontramos en los MacBook Pro de este año. Y este chip se ocupa de todo lo que tiene que ver con la seguridad de tu ordenador. Desde que lo enciendes hasta que te logueas con el dedo o pagas, por ejemplo, una transacción en internet. Y bien, ya que estamos hablando de características internas, procesadores, chips, toca hablar de la potencia de este ordenador, de qué cosas es capaz de hacer y cuáles se le quedan grandes.
lo he estado utilizando durante estas semanas como mi ordenador principal, tanto para editar vídeos como para editar podcasts, como para enviar correos o todas aquellas cosas que sueles hacer con un ordenador habitualmente. Y bien, me ha parecido suficiente. Lleva un procesador Intel i5 de octava generación. No puedes cambiar la configuración y, por ejemplo, subir a un i7. Supongo que lo que ha decidido Apple en este caso es no podemos poner un i7 en este ordenador porque entonces se solaparía con los MacBook Pro, y los MacBook Pro es la gama que está orientada a un público más profesional. La potencia del MacBook Air es suficiente si vas a editar vídeos en 1080 utilizando Final Cut. Bien, los vídeos que has visto estos días los he hecho con el MacBook Air y no he sentido, por ejemplo, en ningún momento la necesidad de decir wow, qué lento va esto, necesito ir a por mi MacBook Pro. En absoluto. También debo decir que mi MacBook Pro es del 2015, lleva un i7, pero ya tiene sus años. Y al igual que no editaría vídeos en 4K con mi MacBook Pro del 2015, tampoco editaría vídeos en 4K con este MacBook Air del 2018. Sin embargo, creo que este ordenador es perfectamente válido para el resto de personas que no vayan a editar nunca un vídeo en 4K, que vayan a editar vídeos de forma normal, quizás unos vídeos de vacaciones, o que no vayan a editar fotos en RAW. Este procesador Intel i5 da de sí para hacer todo eso. Pero seamos sinceros, los MacBook Air no están pensados para el público que se dedica a la edición de fotografía o vídeo de forma profesional, en absoluto, porque para eso ya tienen su gama de ordenadores MacBook Pro. Están orientados al resto de personas y posiblemente este sea uno de los ordenadores más universales que tiene Apple. Lo que pasa es que el panorama actual de 2019 no es en absoluto el panorama de cuando salió el primer MacBook Air en 2008. This is the new MacBook Air. Y actualmente existen otras alternativas al MacBook Air. Y probablemente la alternativa más directa para todas aquellas cosas que hace el MacBook Air sea otro dispositivo que presentó Apple en el mismo evento del MacBook Air. Y es el iPad Pro. Para mí, el iPad Pro supone lo que supuso en su día el lanzamiento del MacBook Air. Y bien, es que para la mayoría de usos que te he comentado, el iPad Pro hace lo mismo e incluso en algunos casos te ofrece más flexibilidad. Pero para otras personas siguen prefiriendo un sistema como macOS con programas completos, con Word completo, con Excel o con un sistema de gestión de archivos más propio de un ordenador y no como los de iOS, que a fin de cuentas sigue siendo un sistema operativo de móvil. Mi opinión personal es que mientras que el iPad Pro te propone un futuro en el que las tabletas son ordenadores súper potentes que te permiten utilizarlo de forma muy versátil con el Apple Pencil o con su propio teclado, el MacBook Air sigue siendo ese ordenador en el que puedes confiar para hacer todo el trabajo que necesita ser hecho con rapidez y sobre todo es un ordenador que está muy pensado para el día de hoy. En definitiva, el MacBook Air es un muy buen ordenador. Si ya vienes de uno, el salto a este no va a ser revolucionario para ti, va a ser una evolución de lo que ya tenías a este. Vas a notar una diferencia, pero no te va a cambiar la forma de trabajar en absoluto. Y probablemente es que no quieras cambiar tu forma de trabajar. Quieres continuar haciendo las cosas que ya haces con tu ordenador, pero un poquito mejor, un poquito más potente y, ¿por qué no?, un poquito más bonito. Hasta aquí, ¡chao! Mi parte favorita de las reviews es toda la parte de grabar el B-roll, las escenas así más bonitas, es lo que más me gusta.